¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura de la Lande, yo soy directora del área de Innovación y Desarrollo Sostenible de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Estamos muy contentas de que nos acompañen en este webinar sobre la complejidad económica y la recuperación a la crisis del COVID-19. Este webinar forma parte de una serie de webinars más amplias sobre el tema de recuperación justa y resiliente. Para este webinar contamos con un panel de lujo, la verdad, y les voy a dar la bienvenida a cada uno de nuestros panelistas. Está por juntarse con nosotros el doctor Sergio Silva, quien es titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. El doctor Silva es economista por el CIDE, es doctor en Historia de América Latina por Harvard, estuvo a cargo del programa para México y Centroamérica del Centro de Estudios Latinoamericanos de esta misma universidad, y es especialista en Historia Económica Comparada de México y América Latina, y cuenta con una fuerte carrera académica, pues ha sido profesor de prestigiosas universidades como Harvard o el ITAM. Contamos con la presencia del doctor Fernando Gómez Saldívar. Él es coordinador de la iniciativa Tech Strategy Consulting, donde realizan proyectos de consultoría e investigación aplicada enfocados a la reactivación económica. Es economista y maestro por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León y también es doctor en políticas públicas por parte del TEC de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, y su principal línea de investigación es la complejidad económica y el desarrollo regional. Contamos con la presencia de Milén Cano de la Fuente, quien es jefa de Unidad de Análisis Económica en Coparmex, donde también coordinó el proyecto Data Coparmex durante 2 años. Milén es licenciada en Economía y Ciencia Política por el ITAM y es cofundadora de Fuiste Tú, es una organización que analiza datos de la Auditoría Superior de la Federación para detectar fallas en el uso de recursos públicos, y también es cofundadora de Dateras, una empresa que analiza datos para las empresas, los gobiernos, las organizaciones civiles. Finalmente está con nosotros el doctor Ramón Padilla, es economista del ITAM, cuenta con una maestría en economía en la London School of Economics y es doctor por la Universidad de Sussex. Ha coordinado diversos proyectos de asistencia técnica a los gobiernos de Centroamérica y el Caribe, y también ha publicado libros y artículos sobre cadenas de valor, desarrollo económico, inversión extranjera, comercio internacional y política internacional, política industrial, perdón. Le voy a ceder la palabra a Carolina para que nos presente la dinámica de este webinar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas a todos los que nos están viendo a través de YouTube y de Facebook también en esta transmisión. Ahorita les voy a comentar rápidamente la dinámica. Entonces, vamos a realizar 3 rondas de preguntas. La primera ronda va a consistir de 2 preguntas a cada uno de nuestros panelistas y tendrán 6 minutos para responder a ellas. El orden en que vamos a atender estas preguntas será el doctor Silva, después el doctor Gómez Saldívar, posteriormente Milén Cano y finalmente el doctor Padilla. Posteriormente tendremos una segunda ronda de preguntas en la cual vamos a realizar una pregunta general y esta será respondida por cada uno de nuestros panelistas en el mismo orden. Y finalmente vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas que esas van a provenir de nuestro público. Así que los invitamos a que por favor a través del chat de Zoom o Facebook o YouTube escriban las preguntas o comentarios que tengan para que nuestro panel de lujo las pueda responder. Muchas gracias. Te cedo la palabra, Laura.
Muchísimas gracias, Caro. Antes de seguir, le pido una disculpa grande al señor Padilla. Se me olvidó lo más importante, que es su puesto actual. Es jefe de la Unidad de Desarrollo Económico en la CEPAL, en la sede subregional en México. Una disculpa de nuevo. Bueno, muy rápidamente, antes de iniciar con las preguntas, voy a recordar un poco, bueno, de qué se trata el tema de este webinar. Estamos hablando de complejidad económica y, como bien lo define el propio término, pues es un concepto algo complejo. Entonces lo voy a tratar de explicar de manera breve. La complejidad económica es un indicador de los conocimientos que existen en una sociedad. Y lo importante de estos conocimientos es que se van a traducir en cierta estructura de su producción y su exportación. Es decir, de manera muy práctica, si es que una sociedad sabe cómo fabricar cierto producto, lo va a producir y lo va a comercializar. Y en ciertos casos lo va a exportar. Y uno de los supuestos básicos más importantes de la complejidad económica es que las economías crecen cuando mejoran su producción de bienes. Y en este sentido, digamos que mejorar la producción se equipara a tener productos más complejos. Un producto complejo es aquel que requiere de más conocimientos para ser fabricado, como lo acabo de explicar, pero también de cierta infraestructura productiva relativamente sofisticada, digamos, y también de tecnologías especiales. Entonces, el concepto de complejidad económica se ha convertido en uno de los indicadores más importantes y más vigilados por los ministerios de economía a nivel internacional, porque tiene esta fuerte relación con el crecimiento económico de los países. A lo largo de esta hora vamos a conversar entonces sobre el rol de la complejidad económica en México y sobre todo en el contexto de recuperación económica de la crisis por el COVID-19. Voy a dirigir dos preguntas al ponente, doctor Silva, quien va a tener 6 minutos para contestar. Entonces, ahí va la formulación de las preguntas. Doctor, la Secretaría de Economía obviamente tiene un rol muy importante para, digamos, marcar la pauta de la recuperación económica del país. Y por eso quisiera hacerle estas dos preguntas. Por un lado, ¿qué acciones está llevando a cabo esta Secretaría para promover la complejidad económica en México? Y por otro lado, la segunda pregunta es, ¿hacia qué sectores deberían dirigirse los esfuerzos para incrementar la complejidad económica de México en este contexto de recuperación? Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien. Hoy ha sido un día de, como todos en los últimos meses, de muchas videoconferencias y por primera vez en la pandemia mi internet me ha estado traicionando, entonces espero que me puedan escuchar bien. Déjenme entrar directamente a las dos preguntas. Acciones para promover la complejidad. Yo creo que algo fundamental que... una lección fundamental que debemos extraer del estudio de la complejidad económica en México es que tenemos que pensar en la construcción, sí, de una economía más compleja, pero sobre todo región por región. ¿No? Hablar de la economía mexicana en su conjunto, pues nos va a llevar a hacer, digamos, abstracciones probablemente no muy útiles en materia de desarrollo, porque en realidad para lo que nos sirve esta herramienta de complejidad y, digamos, el cálculo de los índices de afinidad, etcétera, es para entender o para poder, no quiero usar la palabra planear, pero para poder darnos una idea de cuál debiera ser el camino que cada región debiera seguir en términos de ir construyendo una economía más compleja. Por supuesto, cuando revisamos los datos de complejidad en la frontera norte,
o en Nuevo León, pues encontramos una fotografía muy diferente a la que encontramos en Oaxaca o en Chiapas. Sin embargo, también ahí nos es muy útil el estudio de la complejidad porque, bueno, pues lo que nos dice es, dadas las capacidades que hay ahí, por muy diferentes que sean a las que encontramos en otras partes del país, hacia qué sectores podríamos empezarnos a mover. Nosotros en la Secretaría de Economía, a esta utilización de los datos de complejidad para tratar de entender qué le conviene a cada región o cuál es el camino, digamos, más asequible para cada región en términos de complejidad, que es básicamente a partir de estas capacidades, cuáles podemos ir generando hacia el futuro, a partir de las capacidades del conocimiento que ya existe. Para nosotros, pues lo que hemos estado haciendo es desarrollar pues una estrategia, algo que llamamos estrategia integral de política industrial, que no es sino a cada región, a cada municipio, a cada autoridad local con la que colaboramos, pues darles información sobre qué actividades que no se realizan todavía en su municipio se podrían realizar dadas las capacidades que ya se generaron, las capacidades que ya existen. Y eso reduce el costo, eh, no nada más para el gobierno local, sino para los empresarios locales, pues el costo de experimentar, en lugar de que ellos experimenten ver si se puede realizar ahora la actividad A o la actividad B, pues nosotros, gracias al estudio de complejidad, pues sabemos cuáles son las que tienen mayor probabilidad de éxito, dado las capacidades que ya se generaron. Entonces, lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Economía es, en colaboración muchas veces con gobiernos locales, esto lo hacemos muy de la mano con los secretarios de Desarrollo Económico de los estados, tratar de definir para cada región cuál es el camino, cuál pareciera ser el camino más simple. Obviamente, eh, eh, la complejidad económica nos da, digamos, una noción de hacia dónde podemos ir, pero también lo tenemos que sumar con el conocimiento local que tienen las autoridades locales, ¿no? Porque nosotros podemos tener resultados que nos den los estudios de complejidad, que probablemente ya puestos en el territorio no resulten tan factibles como los pensamos desde el escritorio, y entonces nos ayuda mucho la experiencia de los gobiernos locales. Yo creo que eso es muy importante. Es un arma muy poderosa el estudio de la complejidad económica, pero también tenemos que asumir cuáles son sus límites, y por eso nosotros lo hacemos de la mano de los gobiernos locales, que regularmente tienen mucha más información, mayor conocimiento de lo que está pasando en el terreno. Entonces, sí, cada región tiene que tener su propio plan de cómo ir construyendo una economía más compleja. Es difícil pensar en un plan nacional. Por supuesto, hay industrias muy particulares que tienen una importancia fundamental en el agregado nacional que creemos que tenemos que aprovechar. Digo, una de las razones por las que México es una de las, no es una, es la economía más compleja de América Latina, pues es porque tenemos un sector automotriz que se ha desarrollado durante 30 años de una forma muy importante y que ha desarrollado capacidades que, por ejemplo, se pueden transferir al sector aeroespacial. A nivel nacional eso es muy importante. Sin embargo, hablar de eso cuando estamos hablando con autoridades de Chiapas o de Guerrero, pues no puede no parecer tan interesante, pero la complejidad nos da información sobre esas economías en particular. Por eso lo que hemos hecho en la Unidad de Inteligencia Económica Global es tratar de compartir esta información, por eso desarrollamos la plataforma de Data México, que incluye los cálculos de complejidad económica a nivel municipal, a nivel zona metropolitana, para todo el país, porque creemos que para todos los municipios, no nada más los que consideramos complejos, sino también para los menos complejos, es una información muy útil. Entonces, ¿qué acciones estamos promoviendo? Pues básicamente estamos evangelizando sobre el uso de esta herramienta, y los sectores a los que hay que dirigir pues dependen mucho de cada región, dependen justamente de esas capacidades desarrolladas en esa región, que nos dan luz sobre hacia dónde habría que movernos ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Creo que ilustra bastante bien lo que acaba de mencionar sobre los aspectos, digamos, científicos, académicos, complejos, que tiene que ver con la complejidad económica, estos estudios que menciona, pero que están sumamente vinculados
a un aterrizaje bastante práctico. De hecho, usted nos está hablando de políticas industriales a nivel estatal, y también la importancia de cruzar, digamos, los resultados más científicos que obtienen de sus análisis con pues, la percepción, el conocimiento, ¿no? Que existe en los estados. Gracias. Cedo la palabra a Carolina para la próxima pregunta. Gracias. Hola, sí, muchas gracias. Ahora voy a continuar con la pregunta para el doctor Gómez Saldívar. Doctor, usted es uno de los principales investigadores sobre la complejidad económica en el país, especialmente desde la academia. De manera particular, ha publicado artículos sobre el tema, considerando que se hace desde el enfoque del empleo. Así, me gustaría preguntarle, por una parte, ¿cuáles han sido los tipos de empleos más afectados por esta pandemia y cuál era su nivel de complejidad? Y en segunda instancia, ¿qué acciones se tienen que llevar a cabo para fomentar la creación de empleos complejos? Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a Ethos por la invitación a este panel, como bien dicen, de lujo. Muy bien, pues digo, muy de la mano de lo que el doctor Silva ya comentaba. Lo cierto es que hemos tenido a lo largo de la mitad del año, desde que se presentó el primer caso en México, el 27 de febrero, hasta que salimos, digamos, de esta estrategia de sana distancia el 1 de junio, pues impactos muy diferentes a nivel industrial y a nivel regional, ¿no? No obstante, pues hemos visto que algunas de las industrias más afectadas en todo el país tienen que ver más que nada en esta primera etapa del confinamiento con la industria manufacturera, con los servicios a las empresas, ¿no? Todos los servicios de apoyo a las empresas, principalmente el sector extractivo también, y muy fuertemente, dadas las características de las actividades económicas, pues todas aquellas actividades que pertenecen al sector turismo, ¿no? Eso es evidente. En ese sentido, les comentaba, los impactos por región han sido muy diferentes. E incluso a partir de la reactivación económica hemos visto cómo despuntan ciertos sectores de forma más fácil. El ejemplo clave es la industria automotriz, que no solamente por sus características, no solamente porque desde un principio fue considerado un sector esencial en la estrategia del gobierno federal, sino que también se acompañó de la firma y la reactivación del TEMEC, ¿no? Esta segunda etapa del Tratado de Libre Comercio. Entonces, varias agentes, varias cuestiones en el contexto de la industria le permitieron reactivar de forma más dinámica, digamos, el empleo y la producción, ¿no? Pero también tenemos algunas industrias como el sector, ya decía, el sector turismo, que está concentrado principalmente en los estados de Quintana Roo, en los estados de Baja California Sur, donde no es posible, dado la pandemia, dado la dinámica de la actividad económica, que se puedan reactivar, ¿no? Entonces, en primer sentido, sí podemos identificar sectores donde todavía tomará mucho tiempo la reactivación económica, todavía eso dependerá de con qué celeridad podemos tener la vacuna, con qué celeridad se puede distribuir, ¿no? Y también en qué medida las acciones de política pública, tanto federal como locales, pueden incentivar la reactivación de estos sectores, ¿no? Respecto a la segunda pregunta de qué acciones se deben llevar a cabo, pues bueno, la experiencia internacional, principalmente en países europeos como Alemania, como Francia, ha consistido en una serie de apoyos y en una serie de incentivos, tanto para la población como para las industrias en específico, ¿no? En cuanto a la población, pues hemos visto cómo los gobiernos pueden apoyar con digamos, ciertos salarios o
estos apoyos al desempleo, por ejemplo, ¿no? Y a las industrias, pues también han tenido ciertas concesiones en el pago de impuestos, por ejemplo, o ciertos apoyos a sectores industriales para mantener cierto nivel de la producción y el empleo. Entonces, son muy diversos, la verdad, no podemos hablar de una política en específico. Para cada país, cada región y cada industria tiene su propia dinámica, por lo que precisamente los apoyos pueden ser muy diferentes. Ahora, ¿qué es lo que se está esperando para finales del año en términos de estos empleos, ¿no? Y en términos de las acciones? Pues va a variar, ¿no? El contexto, digamos que tiene varias vertientes, varias aristas, dependerá mucho de las decisiones que se tomen en los gobiernos, pero también de ciertos factores que no controlamos, como la llegada tal vez de las vacunas, que simplemente en esta semana una simple noticia como la vacuna de Pfizer, aseguran que tiene una efectividad del 90% en la gente contagiada, pues simplemente eso reactivó los mercados financieros, ¿no? Todavía el contexto es bastante incierto, pero pues también las estimaciones para el caso de México por diferentes instituciones es que esta reactivación ya de una forma o regresando a los niveles que se tenían antes de la pandemia, pues todavía pueda durar alrededor de un año y medio. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando, por tu comentario. Efectivamente, el tener que esperar a que se tenga una vacuna es una cuestión que va a hacer que ciertas industrias se sigan viendo afectadas, como bien mencionas, el turismo. Pero, entonces, qué bueno que se tiene esa estructura que se está mencionando con respecto a la industria automotriz para, de alguna manera, se tienen nichos muy bien específicos. Cedo la palabra a Laure para la siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias, Caro. Bueno, seguimos con Milen. Milen, usted conoce muy bien la perspectiva del sector privado y también conoce cuáles son los retos para cada estado, ¿no? Por su participación en el proyecto Data Coparmex, por lo cual me gustaría preguntarle lo siguiente. Por un lado, ¿qué acciones son necesarias desde su punto de vista para atraer inversión privada hacia el sur del país? Y la segunda pregunta sería, ¿cómo podría el sector privado promover el desarrollo de las capacidades de los trabajadores? Muchas gracias. Adelante, Milen. Claro que sí, Laure. Muchas gracias a Ethos por la invitación y la verdad un honor para mí estar en este panel con académicos que admiro tanto. Pues bueno, iniciar con un panorama muy breve sobre justo qué es lo que vemos de limitantes en la zona sur, y me gustaría enfocarme en dos estados en particular que son los fronterizos y que tienen este acceso a la frontera, a un puerto, que sería Chiapas y Quintana Roo. Y pues lo que nosotros vemos en Chiapas, el problema principal es que predomina la informalidad, 73% de la población es informal, y eso lo convierte en el cuarto estado con mayor informalidad. Hay un bajo crecimiento, en promedio Chiapas ha decrecido en los últimos 5 años, y tiene al mismo tiempo también una muy baja productividad, mucho menor a la que se tiene a nivel nacional. Y dos cosas que me parecen muy importantes es su capacidad exportadora. A pesar de justo estar en frontera, es el estado número 28 por sus exportaciones manufactureras, entonces exporta solo el 0.2% del total nacional. Y también la baja recaudación local, que ello, a mi parecer, lo mete en una espiral negativa en la que tiene muy baja recaudación, entonces también la inversión y todo el desarrollo que se hace a nivel local es menor, y entonces también eso desincentiva la inversión, y entonces hay menos formalidad, y así nos vamos. Y por el caso de Quintana Roo, lo que vemos es que más allá del contexto de la pandemia, que ahorita ya se explicó, también es una economía que no está diversificada. Si bien no tenemos el mismo caso de Chiapas, tenemos muchos mejores indicadores, sí es una economía que está totalmente centrada en un sector, que es el sector turístico, y pues ahorita vimos justo las repercusiones de
que le está causando estar tan concentrada. Y a pesar de tener la frontera con Belice, es la entidad número 32 por sus exportaciones manufactureras. Entonces, en este sentido, nosotros consideramos como propuestas específicas que se pudieran hacer, muy positivo, por ejemplo, esta parte de los estímulos fiscales que se pudieran extender ahorita los que están en la frontera norte, y apenas se hizo un anuncio que se está pensando extendernos a la frontera sur. La verdad es que eso sería bastante positivo porque justo sería un incentivo para la inversión, para poder fomentar la productividad y contribuir a la creación de empleos formales. Entonces, esa sería la primer parte, que es tratar de dar algún estímulo fiscal para la producción, sobre todo industrial, para pasar al sector industrial en la región. Lo que nos comentan sobre todo, por ejemplo, empresarios del sur del país y de estos estados en específico en Chiapas, ¿no? Que la verdad sí hay ya estaba este proyecto de una zona fronteriza estratégica con algunos estímulos fiscales, y hay muchos proyectos en puerta, muchos que al detenerse esta política se tuvieron que pasar algunos a Guatemala, y que pues la verdad esta política de estímulos fiscales pudiera ser muy positiva para atraer mayor inversión, sobre todo lo que les digo, como más diversificada, para que se pudieran trasladar más al sector secundario, que sabemos que por su naturaleza es mucho más formal. Entonces, eso a su vez va a terminar en más empleos también de mejor calidad, con seguridad social, etcétera. Y el otro tema que también es muy importante es la parte de inversión pública. Para poder atraer inversión privada, es necesario atraer inversión pública a la región. Si bien ahorita sí sabemos que hay una concentración de inversión pública hacia el sur del país, esta no debe de olvidar la parte del puerto. Sobre todo aquí me quiero concentrar en el puerto de Chiapas, porque ahí sabemos que no solamente es un vínculo muy importante con la región de Centroamérica, que al ser economías en crecimiento, pues tienen un potencial muy importante, pero también puede ser una vía para llegar a otras, para llegar a Asia, por ejemplo, o para llegar a la zona Pacífico de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, llevar mayor inversión pública a la zona del puerto, en específico, promover mayores hubs logísticos en esa región, pudiera ser muy positivo. Muchísimas gracias, Milen. Lo que comentas en realidad nos permite ilustrar bastante bien de lo que nos hablaba Sergio al inicio, ¿no? De estas políticas que se tienen que aterrizar por región. La verdad es que las cifras que das sobre todo para Chiapas, son bastante aterradoras, y hablas de un círculo vicioso que permite explicar muchísimas cosas, pero también hablas de dos medidas bastante concretas que puede tomar el gobierno: estímulos fiscales e inversión pública, sobre todo tomando en consideración lo que comentas, este concepto tan de diversificación de la economía, que para el caso de la complejidad económica están sumamente relacionados. Muchísimas gracias. Adelante, Caro. Muy bien, ahora vamos a pasar con la última pregunta de esta primera ronda. Entonces, Ramón, tú tienes una perspectiva muy amplia sobre cuáles son los principales retos de la región para recuperarse económicamente. En ese sentido, por favor, cuéntanos, en primera instancia, ¿cuáles son las principales áreas de oportunidad, tanto de México como de la región, para tener esta recuperación económica? Y en segunda instancia, ¿qué prácticas internacionales podrían contribuir a fomentar la complejidad de la producción de la región? De acuerdo, Carolina, muchas gracias, y muchas gracias también por la invitación para participar en este excelente panel. Mira, voy a mezclar las dos preguntas. El primer tema es el de la complejidad económica y su utilidad para una reactivación. Yo creo que el tema de la complejidad económica en productos debe estar siempre acompañado de complejidad económica en procesos y funciones. Es decir, si vamos a tener un movimiento, un escalamiento hacia nuevas actividades, diversificarnos,
en el tipo de sectores en el cual participamos en América Latina, insisto, tiene que ir acompañado también de un escalamiento de los procesos y funciones, es decir, que no solamente nos basemos en aquellos procesos que son más intensivos en mano de obra o que buscan el acceso a recursos naturales abundantes, sino también acompañarlo de cada vez procesos que requieran mayores cualificaciones de la mano de obra, de investigación y desarrollo, logística, aglomeraciones productivas. Y me parece que esto es muy importante y se relaciona con el tema de qué mejores prácticas internacionales pueden ser de utilidad. Pues es esto, sí, es buscar efectivamente una diversificación. Para esta diversificación, insisto, también en procesos y funciones como lo comenté. En este sentido, desde la CEPAL identificamos varias áreas para la reactivación económica de la región de América Latina y el Caribe, siempre con un enfoque de sostenibilidad. Los momentos de crisis siempre son buenos momentos para replantear el modelo de desarrollo, la estrategia que se ha seguido. En ese sentido, les menciono 3 áreas en las cuales creemos que en América Latina podría haber espacio para una reactivación, ocupando, por un lado, las capacidades, los conocimientos que hasta ahora se han desarrollado por participar en ciertas actividades y sectores, junto con un escalamiento hacia actividades de mayor complejidad en cuanto a conocimientos, en cuanto a procesos. La primera tiene que ver con el tema de movilidad sostenible. Como ustedes saben, en América Latina en particular, países grandes como México, Brasil, Argentina han desarrollado una industria automotriz fuerte, sólida. Y por otro lado, en América Latina hay grandes yacimientos de litio y de cobre. El litio, el principal componente para las baterías electrónicas. Entonces, ocupar estas capacidades que hay en América Latina, tanto en la automotriz como en la minería de cobre, de litio, para desarrollar una mayor capacidad de electromovilidad, pero tenemos que ir más allá de solamente atraer empresas que se basen en el país para inversión extranjera directa, buscando localización, buscando menores costos, sino desarrollar una industria propia de electromovilidad. Y para eso pues se requieren políticas activas, que será el tercer tema que tocaré en el espacio. La segunda área que identificamos donde puede haber también un espacio para la reactivación con un enfoque de sostenibilidad es la bioeconomía. O sea, también en América Latina hay una gran capacidad en temas agrícolas, forestales, ganaderos, agroindustriales también. Entonces, ocupar estas capacidades para tener un escalamiento hacia actividades que tengan un enfoque sostenible de mayor valor agregado, que permitan generar empleos verdes, empleos de calidad, aquí con un gran potencial para áreas rurales. Y una tercera área en la cual podría haber también una reactivación es el tema de los dispositivos médicos. Ya en América Latina, en particular México, Costa Rica, la República Dominicana, han creado una base muy importante de manufactura de dispositivos médicos, y esta es una de las industrias que en la coyuntura que estamos viviendo ha sufrido menos. En realidad las exportaciones de estos bienes se han mantenido relativamente sólidas porque es algo que se ha demandado en la crisis actual que estamos viviendo, pero no es buscar cómo ampliar el número de empresas, cómo incrementar solamente el valor de las exportaciones, es cómo ampliar el número de empresas, incrementar el valor de las exportaciones junto con un escalamiento en los procesos y en las funciones. Es decir, no solamente limitarnos a los ensambles, limitarnos a las actividades de menor contenido tecnológico, sino lograr un escalamiento hacia las que permiten tener un mayor valor agregado doméstico, una mayor apropiación de valor agregado para los países de la región. Y paso al tercer tema, que es qué tipo de políticas y prácticas internacionales que se deben seguir. Creo que aquí hay que aprender mucho de un ejemplo que siempre traemos a la mesa cuando hablamos de buenas políticas en términos industriales, de desarrollo productivo, que es Asia, y que es, como comentaba, cómo migramos hacia actividades más complejas y procesos más complejos. Esto creo que se logra además de las políticas horizontales que permiten tener un ambiente macroeconómico sano, atracción de inversión extranjera directa, promoción de las exportaciones, ligarlas con políticas activas de formación de recursos humanos, de investigación y desarrollo, de innovación, que permitan que, insisto, este escalamiento de productos se dé también con escalamiento de procesos y funciones. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Ciertamente, lo que mencionas es de gran importancia, el poder tener
dentro del país y de la región, empresas que estén desarrolladas y no solo sea atraer inversión extranjera y realmente poder adoptar y adaptar procesos para ir fomentando este crecimiento de los conocimientos. Es un reto que se tiene que cumplir, es un área de oportunidad que se debe de atender. Muchas gracias de nuevo por tu comentario. Cedo ahora la palabra a Laure para pasar a la segunda ronda de preguntas. Muchísimas gracias, Caro. Pues muchas gracias a todos por sus participaciones para esta primera ronda. Y ahora me gustaría invitarles a todos los panelistas a que respondan en el mismo orden que acabamos de manejar la siguiente pregunta. ¿De qué forma puede la complejidad económica ayudar a reducir las brechas de desigualdad en el país? Y para eso van a contar con 2 minutos cada quien. Por favor, adelante, Sergio. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es que el estudio de la complejidad económica nos da una mejor idea de cómo están distribuidas las capacidades productivas en el país. Por supuesto, hay una correlación altísima con la desigualdad regional, pero también nos permite entender cuáles son las posibilidades que tienen esas regiones menos desarrolladas. Por supuesto, ya decían hace rato que muchas de esos rezagos pues se explican por cuestiones de infraestructura, se explican por, en fin, todas estas cosas que ya no sabemos de memoria, pero la ventaja es que el estudio de la complejidad sí nos dice en esas regiones justamente qué sí tenemos, ¿no? Y por supuesto son capacidades muy diferentes a las que vamos a encontrar en las zonas más desarrolladas, pero pues sí nos dicen qué tipo de inversión extranjera, por ejemplo, deberíamos tratar de atraer a esa región. Una de las cosas que hemos hecho en la Secretaría de Economía es pensar tanto la atracción de inversión extranjera directa como la promoción de exportaciones de una forma mucho más estratégica, pensar exactamente cuáles son esas actividades que creemos que debemos promover, porque evidentemente en el Estado mexicano tenemos recursos limitados y es mejor concentrar esos recursos en la atracción de ciertas actividades en particular que mejor complementen a las economías locales, ya sean economías de baja complejidad o también las economías de más alta complejidad. Entonces, para lo que nos sirve la complejidad es para tener una mejor fotografía de cuál es la estructura de la economía local, cuáles son esas capacidades, y eso nos sirve para a la hora de hacer el trabajo de promoción económica en general, poder tener como tiros de precisión, más preciso exactamente qué es lo que queremos atraer. No nada más decir, oiga, pues vengan a invertir en Chiapas porque tenemos condiciones macroeconómicas estables, salarios competitivos, etcétera, sino decir, a ver, en Chiapas tenemos ya una cadena de esta actividad que complementaría muy bien lo que ustedes hacen. O, por ejemplo, lo que hacemos con todas las empresas globales con las que nos reunimos últimamente, decirles, oye, pues qué bueno que tienes una planta en Ciudad Juárez, pero te queremos enseñar que aquí hay otros 40 municipios con un índice de relatedness, o nosotros lo traducimos como afinidad, pero todo es una discusión sobre esa traducción, pero con un índice de relatedness bastante alto para las actividades a las que te dedicas. Por lo tanto, la probabilidad de éxito de tu actividad en estos otros municipios que seguramente ni siquiera has visitado, pues es alta. Entonces, los invitamos a expandir geográficamente su presencia en México. Por supuesto, además, esto también nos sirve para decir, a ver, en algunos casos efectivamente necesitamos inversión extranjera directa porque necesitamos traer no solo capital, sino capacidades. En otros casos, simplemente tenemos que conectar mejor lo que se hace en algunas partes del país con lo que se está importando como insumo en otras partes del país y desarrollar proveedores locales. Y el estudio de complejidad nos facilita tener mejor esta fotografía de la estructura económica del país, y en ese sentido nos va a ayudar a ir reduciendo esas desigualdades. Muchísimas gracias, Sergio. Sigue Fernando, adelante. No se oye tu micrófono. Ok,
Ya, listo. En toda esta estudios relacionados con complejidad económica hay mucha evidencia en diferentes países acerca de el índice y su relación con el índice de Gini, ¿no? Es decir, las regiones, los países con mayor complejidad económica generalmente presentan un nivel de desigualdad mucho menor, ¿no? Y el punto de partida que marca el doctor Silva es clave, ¿no? Primero, creo que la mayor ventaja de la complejidad económica, dejando de lado un poco el índice, es toda esta serie de herramientas que nos permite conocer la estructura económica de las regiones de forma más precisa. Pero además de esas, digamos, de la identificación de las industrias más afines, no debemos olvidar todo el alcance de la complejidad económica. Y en ese sentido, retomando algo que comentaba el doctor Padilla, es cierto que lo que queremos es generar industrias de mayor valor. Muchas veces la parte que más se enuncia de la complejidad económica es esta parte de la diversificación, pero también nos genera una serie de herramientas que nos permiten identificar cómo podemos consolidar las capacidades productivas existentes. Es decir, si bien lo óptimo sería pasar de una industria relacionada como automotriz a industria aeroespacial, esto no quiere decir que todas las regiones tienen que buscar esa vía, ¿no? Es decir, si tenemos regiones especializadas en agricultura, por ejemplo, tal vez la visión no tenga que ser tanto hacia adelante, sino cómo complementar la industria que ya existe con mayor tecnología, con mayores capacidades, generando mayor valor, ¿no? Si tienes una agricultura rudimentaria, pues bueno, cómo a través de la tecnología la puedes hacer más productiva, ¿no? Cómo puedes capacitar de mejor manera a esas personas. Y en ese sentido, y abonando al tema de desigualdad que mencionan, también es importante ver las lecciones que nos deja esta pandemia. Esta pandemia es, digamos, el primer gran shock que nos toca vivir en este siglo, pero definitivamente no va a ser el último, ¿no? Cada vez vivimos en economías más interconectadas, cada vez las sociedades también están más interconectadas y eso genera una incertidumbre cada vez mayor. Entonces, una de las principales lecciones que debemos sacar de esta pandemia es cómo podemos construir economías más resilientes. Y en ese sentido, la construcción de cadenas de valor locales va a ser un gran punto de partida. Es decir, dentro del trabajo que estamos haciendo en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, precisamente identificamos aquellas industrias que son más vulnerables debido a la importación que tienen de los insumos o de los productos intermedios, ¿no? Y que evidentemente ante shock externos, pues pueden ser más afectadas. El hecho que comentaban hace un momento de la informalidad también es algo evidente. Nada más para dar un dato, a mitad del año habíamos perdido alrededor o más de 1 millón de empleos formales, pero cerca de 11 millones de empleos informales en el país, ¿no? Entonces ahí la debilidad que existe en este tipo de economías también es importante. Y finalmente entender que la complejidad económica es un buen punto de partida, pero el acompañamiento de las políticas públicas que requiere para proveerle todos los insumos a las industrias para que puedan ser atractivas, para que lleguen a ciertas regiones. Insumos, a lo que me refiero, son infraestructura, servicios, ¿no? Evidentemente el capital humano, que es importante. Nada más para tomar un ejemplo que por ahí Milen decía, el caso de Chiapas es muy emblemático, se ha estudiado mucho en Harvard. El caso de Chiapas, desarrollaron un puerto, crearon un nuevo aeropuerto internacional y sin embargo la economía nunca arrancó, ¿no? Y esto es porque los insumos que deben acompañar esa política de infraestructura pues nunca fueron dados. Insumos institucionales, insumos de capacidad. Por ejemplo, Tapachula, Chiapas, que es la principal ciudad cercana a el puerto de Puerto Chiapas, está pues a 40 minutos, 30, 40 minutos del puerto. Realmente alrededor del puerto no hay nada, ¿no? Entonces es muy difícil aquí, en palabras del doctor Hausman, que es uno de los creadores de la metodología de complejidad económica, pues tenemos un problema del huevo y la gallina, ¿no? O sea que el gobierno, las instituciones deben crear esos vínculos para no solamente que las empresas
quieran llegar a los lugares porque existen las capacidades, sino que también las personas quieran desarrollar estas capacidades porque existen a las empresas que pueden, donde pueden desarrollarse, ¿no? Y yo creo que mientras más grande hagamos el pastel, pues este problema de desigualdad puede minimizarse. Gracias. Sí, bueno, nada más igual complementando lo que han comentado aquí, creo que también es y desde el sector que yo lo veo, también es la complejidad económica también permite reducir la desigualdad que hay también entre empresas en México. La verdad es que hay una desigualdad tremenda entre lo que es una gran empresa en este país y lo que es una micro o pequeña empresa. Entonces, en ese sentido también, como bien mencionaban, este tiro de precisión, este mayor éxito en la probabilidad de que te vaya bien como empresa, puede beneficiar a empresas más pequeñas o de otros estados que normalmente no se ven tan beneficiadas por una economía tan compleja. Entonces, eso me parece muy importante y también pues mencionar las externalidades positivas que vienen con una economía más compleja, que es, además de lo ya mencionado, creo que también necesariamente para tener una economía más compleja necesitas pues mejores condiciones de acceso a Internet, por ejemplo, además de todo el tema de infraestructura. Entonces, eso también trae muchas mejores condiciones para la población y por consecuencia para reducir las brechas de desigualdad, trae mejores condiciones de formalidad e insisto, también mejores capacidades recaudatorias para los estados. Entonces, eso permite mejores políticas públicas. Gracias, tomo la palabra yo, ¿verdad? Mire, pues coincido con el doctor Silva, el doctor Gómez, con que la complejidad económica es un excelente punto de partida para hacer tiros de precisión cuando uno está seleccionando actividades potencialmente ganadoras. En ese sentido creo que es muy importante, pero también coincido con el doctor Gómez en que se requieren políticas complementarias. Que les ponga un ejemplo claro. Cuando hablamos nosotros de complejidad económica en productos, entendida como la diversificación que se tiene en la canasta exportadora, en los sectores que hay en un país, por sí solo no garantiza un crecimiento sostenido ni un crecimiento inclusivo. Y eso se los pongo como ejemplo con el tema de cadenas globales de valor. Desde la CEPAL hemos estado estudiando mucho el tema de cadenas globales de valor usando matriz insumo producto. Y lo que hemos visto es que las cadenas globales de valor en las que está inserto México y Centroamérica, la aeroespacial, electrónica, dispositivos médicos, automotriz, son cadenas que están caracterizadas por un bajo valor agregado doméstico, bajos encadenamientos locales y una distribución del ingreso que favorece al excedente bruto de explotación, al capital básicamente, y no a los salarios. Entonces, lo que estamos viendo es que son cadenas globales de valor que sí nos dan diversidad, nos dan complejidad en productos, pero no nos permiten tener una buena distribución de salarios, una fuerte agregación de valor local. Entonces, yo creo que, insisto, es un buen elemento de partida, pero tiene que ser complementado con otras políticas que permitan que esta diversidad y que las oportunidades que se tienen por participar en sectores amplios y que ofrecen oportunidades de mayor aprendizaje, de mayores conocimientos, sean realmente aprovechadas. Y entonces, ahí es donde vienen instrumentos adicionales. Es como cuando se habla del tema de cambio estructural. Hay diversos estudios que muestran que el cambio estructural va siempre asociado de mayor crecimiento, pero no, más bien, está casi siempre asociado a mayor crecimiento, porque hay ocasiones en las cuales el cambio estructural no se asocia con mayor crecimiento. El cambio estructural entendido como la transformación en la estructura del empleo, de las exportaciones, del valor agregado. Entonces, igual, tenemos una estructura que se mueve, que se diversifica más, pero si no se mueve hacia mayor valor agregado, hacia mayor productividad, no estamos logrando al final el objetivo de mayor crecimiento, ni mayor crecimiento con igualdad, que es la pregunta que estaba planteando. ¿De qué manera la complejidad puede llevar a reducir desigualdades? Insisto, es un punto central, pero creo que debe ir acompañada de políticas complementarias para que tenga estos efectos en un crecimiento inclusivo. Perfecto, muchas gracias a todos por sus participaciones. Han sido comentarios muy enriquecedores para poder saber cómo es que podemos llegar hacia un mayor desarrollo, no solo económico, sino social y ambiental hasta cierto punto. Ahora vamos a pasar a la tercera ronda de preguntas, en donde tendremos las preguntas por parte del público. Así que le cedo la palabra a Laure para que dé inicio con estas preguntas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Lo que les propongo es, podemos seguir en el mismo orden. Si quieren abundar, contestar a la pregunta, adelante. Y si no quieren, pues también adelante. Tenemos una primera pregunta sobre el rol de la Secretaría de Economía en la política industrial. En particular, se pregunta cuál es o ha sido el impacto del cierre de ProMéxico en la política industrial y qué tanto se está tomando en consideración el enfoque de complejidad económica en las acciones concretas de la Secretaría o si es un enfoque más marginal. Adelante, quien quiera contestar, respetando el orden, Sergio, Fernando, Milén y Ramón. Gracias. Bueno, pues creo que evidentemente es para mí la pregunta, ¿no? A ver, justamente una de las cosas que nosotros desde el periodo de transición vimos en términos de la estrategia de promoción es que había que hacer un cambio radical, independientemente de si institucionalmente se quedaba en un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía como era ProMéxico o si lo hacíamos dentro de la misma Secretaría, porque dados los recursos limitados que hay en el Estado mexicano, hay periodos en los que son más limitados que otros, pero siempre son recursos limitados, nos parecía que necesitábamos una estrategia justamente para priorizar el esfuerzo de promoción. Y esa estrategia, esta herramienta para priorizar el esfuerzo de promoción ha sido el análisis de complejidad. Por eso hemos dedicado muchos recursos de la Secretaría, por eso se creó la Unidad de Inteligencia Económica Global, que es la que yo dirijo, justamente para poder diseñar una estrategia que nos permitiera, con recursos limitados, hacer una labor de promoción económica, es decir, atracción de inversión, promoción de exportaciones, que tuviera el mayor efecto posible sobre el resto de la economía. Y ahí los criterios, la complejidad como una herramienta ha sido central en ir delineando esa estrategia. Entonces, ciertamente ya no tenemos las 50 oficinas que tenía, más o menos 50 oficinas que tenía ProMéxico por el mundo, pero sí tenemos una herramienta mucho más poderosa en términos de diseñar una estrategia de promoción y colaboramos de manera cotidiana y todos los días con la Secretaría de Relaciones Exteriores para ir implementando la parte de esa estrategia que tiene que hacer evidentemente fuera del país. Cada uno de los eventos de promoción, ya sean ruedas de negocios o reuniones con empresarios para atraer inversión, asistencia a foros y demás, pues está determinado por esta escala de prioridades que hemos diseñado a partir del análisis de complejidad. Como siempre digo, cualquier inversión es bienvenida en México, pero la que vamos a salir a buscar es aquella que nos permita justamente completar ciertas cadenas de valor, aumentar el valor, el contenido nacional y ir creando una economía más compleja, ¿no? La inversión extranjera directa tiene un rol en esto de ir creando una economía más compleja y en eso nos estamos concentrando. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que se dijo, la complejidad, el estudio de la complejidad es solo una herramienta, o sea, nos puede decir, nos puede dar muchas luces sobre para dónde, para cómo, qué es lo que debemos hacer, pero después hay que implementar las políticas. La Unidad de Inteligencia Económica Global se concentra en el diseño de esta estrategia, pero la verdad es que es un enfoque que ha sido adoptado tanto por la Subsecretaría de Comercio Exterior como por la Subsecretaría de Industria y Comercio y que está incluido en cada una de las acciones que se llevan a cabo en la Secretaría. Esa fue la idea desde el principio. No solo eso, creemos que pues definitivamente faltan manos, ¿no? El estudio de la complejidad en México es todavía un asunto, yo diría, incipiente, ¿no? En la Secretaría de Economía llevamos casi 2 años con esto, pero en realidad no es un tema que se estudie con mucha profundidad en el país. Fernando es uno de los pioneros, pero pues él sabe bien, estamos un tanto solos todavía en México en comparación con otras áreas de estudio económica. Y entonces nosotros, a partir desde el lanzamiento de Data México, también estamos lanzando un nodo de investigación. Lo que queremos es tratar de coordinar, promover
el estudio de la complejidad, no porque esa sea la política, sino porque es una herramienta para después ir diseñando políticas que, como decía hace rato, pues tengan pues el mayor efecto posible con los menores recursos posibles sobre el crecimiento de la economía mexicana. Y nada más, para cerrar, decir que además hay que pensar, sí, en que queremos una economía más compleja, pero reiterar que también tenemos que ir, hay regiones en las que tenemos que ir paso por paso, ¿no? El ejemplo que siempre pongo es pensar en producir un acelerador de partículas en Chiapas, pues estaría muy bien, ¿no? Se convertiría Chiapas tal vez en el estado más complejo del país. Pero en realidad ahí, bueno, pues el brinco es brutal. Lo que tenemos que hacer es aprovechar la información que tenemos sobre Guerrero, sobre Chiapas, e ir creando como estos escalones de creación de capacidades, y para eso la información que nos da el análisis de complejidad es muy útil, para realmente hacer un camino hacia el acelerador de partículas en Chiapas, ¿no? Largo, esto va a tomar, obviamente, no es, la complejidad no cambia de un año al otro, en realidad es un proceso largo, pero tenemos que ir sentando, digamos, las bases para que cada región del país, además del crecimiento del PIB de este año, se preocupe por qué potencial de crecimiento tiene hacia el futuro, ¿no? Que se vayan creando capacidades que en el futuro les permitan acelerar ese crecimiento, aunque no sea algo que se va a ver de inmediato. Seguramente no lo vamos a poder medir año con año, es un asunto mucho más estructural, pero hay que ir creando esas condiciones para justamente tratar de salir de la trampa de bajo crecimiento. Excelente. Muchísimas gracias, Sergio. Dejaste bastante claro el rol de la Secretaría de Economía en este tema. Bueno, tenemos varias preguntas, pero vamos a tener que seleccionar porque ya estamos sobre el tiempo. La otra pregunta que creo que es para todo el panel, con base en la reactivación económica, ¿han contemplado la iniciativa de Great Reset del Foro Económico Mundial? Esto para mantener una reactivación económica cuidando aspectos inclusivos y ambientales. Adelante, quien quiera tomar la palabra. Tres. Si quieren, yo menciono un poquito. Bueno, sobre todo sí, creo que, y es algo que un poco se había mencionado anteriormente, pensar, creo que sí, esto nos debe de abrir los ojos para varias cosas que se tiene que hacer, y hablando a lo mejor desde el sector privado y desde la parte laboral y del trabajo. Creo que ahora sí nos cayó como más como balde de agua fría que nunca la informalidad en este país, y que debemos de hacer algo en ese sentido. También simplemente los números nos lo muestran, y también pues todo lo que tiene que ver con una reforma a nuestro sistema de seguridad social, sobre todo a la existencia de un seguro de desempleo. Creo que, como bien mencionaba Fernando, es algo que tampoco podemos pensar que no va a volver a ocurrir, a lo mejor no de la misma forma, pero creo que sí nos hace replantear sobre todo el sistema de seguridad social que cubre pues a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, replantear un seguro de desempleo creo que va a ser muy importante, reducir a lo mejor algunos costos de la formalidad para poder incentivarla, y no tener este problema que digo, además de que nos quita potencial de crecimiento. Ya sabemos que siempre va a ser el sector más vulnerable ante cualquier crisis económica. Entonces, eso sería lo que quisiera aportar. Muchísimas gracias, Milena. Desafortunadamente ya nos acercamos a la hora de cierre, entonces no podemos seguir con las preguntas. Quisiera agradecer muchísimo a todos los panelistas por sus excelentes participaciones. También su esfuerzo para que sea bastante didáctico. Es un tema del cual es bastante complicado hablar, y yo creo que todos lograron eso de transmitir de qué se trata la complejidad económica de una manera bastante
entendible. Y también ha sido una discusión muy rica pues, por las distintas visiones y creo que son bastante complementarias. Esperamos que esta plática ha sido de agrado para nuestros espectadores en Facebook, YouTube y Zoom. Y finalmente les invitamos a que sigan nuestros webinars de Ethos y les deseamos una excelente noche a todas y a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.